Beard se rió y, a pesar de haber dicho que sabía que iba a morir, siguió fumando. El día que me mudé a esta isla, Penredo lo vio. Miró a Inco con complicidad. Y yo diría que ella siempre sabía de qué estaba hablando cuando veía algo. Oh, bueno, mierda. ¿Es por eso que, nunca te fuiste? Después de todo. Espera, ¿crees que la tormenta te va a atrapar? Cuando la tierra se haya ido y la sangre fluya libremente, no podrás huir de tu destino. Deberás dar el gran salto de la muerte, destrozado tu cuerpo se romperá. Tu último acto es el desafío, has trazado un camino hacia la redención. Inco inhaló profundamente y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No tenía ninguna duda de que esas eran las palabras de Penredo. Pero un miedo gélido se apoderó de su corazón mientras susurraba. Cuando la tierra se haya ido y la sangre fluya libremente, asesino de dos caras, debes huir. Sea Beard miró a Inco. ¿Qué? Penredo, ella, ¿es parte de lo que vio conmigo? Sea Beard la miró y luego se sacó la pipa de la boca. Nensouki, estoy casi seguro de que moriré esta noche. Por eso estoy intentando una última vez que la gente suba y baje del barco. Cuando la tierra desaparece y la sangre fluye libremente. Inco odiaba que ambos tuvieran el mismo maldito comienzo. También odiaba que, pensándolo bien, la tierra se ha ido sonara bastante parecido a lo que el HPSC dijo que iba a pasar. Oh, mierda. La sangre fluye libremente, asesino de dos caras, debes huir, repitió Sea Beard las palabras de Inco para sí mismo. Nensouki, deberíamos llegar al ayuntamiento. Inco sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sí. Isashi se cruzó de brazos mientras miraba hacia la nada tormentosa, apoyado en el marco de una puerta. Mantener a la multitud bajo control no había sido lo más fácil. La gente estaba enojada porque tantos isleños habían decidido irse. También estaban enojados porque Inco había ordenado a las familias que subieran a bordo. La idea de arrastrar a la gente de vuelta a la isla se barajó, y muchos estaban dispuestos a abalanzarse sobre el crucero y obligar a la gente a regresar. Musen rechazó la idea de inmediato. Cuando intentaron seguir adelante con la idea, algunos se quedaron con los bordes afilados gracias a Isashi, que los puso bajo control. Con la multitud más o menos dócil, aunque todavía nerviosa, Isashi se quedó en la entrada lateral y no perdió de vista la calle, esperando que Inco corriera por ella en cualquier momento. Los pasos que se oían detrás de él hicieron que Isashi suspirara y buscara en su bolsillo un cigarrillo. Musen, ¿quieres algo para calmarte? Después de que la multitud se hubo calmado, Musen empezó a ponerse nerviosa. Cuando le preguntaron qué estaba pasando, no pudo dar una respuesta. Solo que estaba nerviosa. O tal vez deberías hacerte revisar la antena, bromeó Isashi. Musen estaba mordisqueando una uña, sin prestarle demasiada atención a Isashi. Poniendo los ojos en blanco, Isashi se llevó el cigarrillo a la boca. Tal vez vaya a ver si Viruda sabe lo que pasa. Estoy seguro de que está cansado de planear lo que todos vamos a hacer mañana para cerrar las escotillas antes de que llegue la maldita tormenta. Musen dejó de moverse y su piel palideció. Tenía los ojos muy abiertos y presa del pánico. Miró a Isashi, que dejó de hablar ante su repentino cambio de actitud. Musen siempre lo sabe. La broma interna sobre los supuestos poderes extrasensoriales de sus amigos de la radio. Isashi de repente se preguntó qué sabía ella ahora. ¿Qué la tenía tan asustada? Con lágrimas en los ojos, su rostro temeroso se endureció y atacó, con las manos extendidas frente a ella. Las clavó en el pecho de Isashi y lo arrojó fuera de la puerta hacia la oscura noche tormentosa. Chocando contra el barro y deslizándose hacia atrás, Isashi sacó la cabeza del barro, con la cara cubierta, para gritarle a Musen. Se preguntó por qué había hecho eso. Correr. Estallido. Pero el primer disparo aseguró que nadie escuchara esa pregunta. La lluvia seguía empapando Bespin, una cascada constante que caía del cielo. Los truenos retumbaban y los relámpagos resonaban en lo alto mientras las ráfagas de viento azotaban todo. Después de aparcar la camioneta de Sea Beard en el mercado, Inco gruñó porque ahora tenía que luchar contra una corriente de agua que le llegaba hasta los tobillos y que rugía alrededor de sus pies. Cada paso era una tarea ardua, una lucha contra los elementos. Y esto ocurría en la calle principal del mercado. A su lado, Sea Beard luchaba mucho menos, su parte inferior del cuerpo ahora era un remolino de espuma. Parecía un genio mientras flotaba sobre la superficie del agua. De vez en cuando ponía una mano sobre la espalda de Inco para evitar que se cayera.
Con un chasquido de la lengua, Inko tuvo que apoyar los pies en el suelo para recuperar el aliento. Había estado tentada de impulsarse a lo largo del agua, usando a Fajin para mantener las piernas fuertes, pero aunque tenía una paz incómoda con Sea Beard, no quería que él se preguntara cómo de repente la corriente furiosa no la afectaba. Además, incluso con toda la práctica que puso en su segundo don, la cantidad total de energía que podía almacenar no había aumentado tanto. Era mayor que cuando lo obtuvo por primera vez, y el poder que emitía también era mayor, pero aún podía quemarlo en segundos si no tenía cuidado. Por suerte, por fin llegó al ayuntamiento y pudo salir del agua. La puerta principal del edificio estaba abierta, lo que les permitió a la pareja tener algo de luz durante los últimos metros de su viaje. Espero que todos sigan ahí y que no hayan dejado la puerta abierta en medio de esta maldita tormenta, se quejó Inko. Acercándose al edificio, Sea Beard frunció el ceño. Nensouki, las ventanas. Señalando hacia arriba, Sea Beard atrajo la atención de Inko de las puertas abiertas y la dirigió hacia varias ventanas a lo largo del frente del edificio. Todas estaban destrozadas. ¿Qué coño? Quiso gritar Inko. ¿Esos cabrones cabreados de verdad empezaron a romper cosas? Estaba seguro de que Bob, Musen y Barkead serían capaces de mantenerlos a raya. Sea Beard miró las ventanas rotas mientras subía las escaleras del ayuntamiento. Deben tener todo bajo control ahora. No oigo ningún alboroto dentro. Inko se sacudió, en un intento inútil de no quedar empapada. Supongo. Con suerte Barkead no tuvo que prenderle fuego a nadie, ¿qué? Inko notó que Sea Beard todavía estaba mirando el vidrio roto. Hecho de vidrio viejo, los grandes fragmentos sobresalían del marco como dagas transparentes. Haré que alguien golpee el resto de esa mierda y tape todo, ¿qué? ¿El cristal está apuntando en la dirección equivocada? Inko parpadeó. ¿Eh? Esos fragmentos, están apuntando hacia el edificio. Inko se quitó el poncho y buscó una percha para colgarlo. ¿Y? Entonces, lo que sea que lo rompió vino de afuera. Sea Beard entrecerró los ojos. Y era pequeño. Sea Beard miró algunos de los vidrios rotos y pudo ver que quedaban suficientes para dar una idea básica del tamaño del objeto que lo había atravesado. ¿Una piedra? Inko dejó de buscar un gancho en la entrada y frunció el ceño al ver todos los impermeables y la mierda amontonada de todos los que estaban dentro y que ocupaban todo el espacio. Aunque si todos estaban dentro, ¿quién arrojó una piedra? Inko arrojó su abrigo a una pequeña pila de otros impermeables. Las cosas de todos siguen aquí. Había fácilmente 50 impermeables apilados y colgados en la entrada del edificio del ayuntamiento. Incluso si ya no estaban enojados, ¿por qué no puedo escuchar a nadie? Sea Beard apartó la vista del cristal, miró todo el equipo y luego solo escuchó el rugido de la tormenta. Inko corrió hacia la puerta interior del salón mientras Sea Beard estaba justo a su lado. Agarrando con fuerza su rifle a su costado, Inko abrió la puerta de golpe y casi se sale del cuerpo cuando alguien cayó a través de ella y cayó en sus brazos. Una nueva humedad golpeó su pecho. Oye. Inko estaba a punto de tirar a la persona al suelo, desplomándose a esa manera, pues debía estar borracho y derramó su bebida sobre ella. ¿Qué demonios? Cuando Inko miró hacia abajo y vio a quien fuera lo suficientemente tonto como para venir borracho a una reunión del ayuntamiento durante una terrible tormenta, sintió que le arrancaban el aliento de los pulmones. Le faltaba un lado de la cabeza. De la herida brotó sangre roja, no bebida, y la cubrió. ¿Qué? ¿Qué? Inko se quedó paralizado, mirando fijamente el cadáver. ¡Oh, Dios mío! El jadeo de horror que emitió Sea Beard a su lado sacó a Inko de su trance. Levantó la vista y vio lo mismo que él. El ayuntamiento era un baño de sangre. Había cadáveres por todas partes, empapando la sala de rojo. Había mucha gente esparcida por el suelo. Muchos estaban amontonados en las dos puertas de entrada a la sala, como si los hubieran abatido tratando de salir corriendo. Algunos se apoyaban unos contra otros, se acurrucaban juntos, abrazados a los demás, un último acto para intentar proteger a la gente de lo que los había atacado. Pero seguían muertos. Protectores muertos que sostenían a víctimas muertas. Su acto de compasión no importaba, estaban muertos de todos modos. Maridos abrazando a sus esposas. Hermanas protegiendo a sus hermanos. Amigos intentando. Viruda abrazó a Musen, cuyo cuerpo sin vida aún cubría el de ella, a pesar del agujero en su espalda y en su pecho.
Una herida que coincidía perfectamente con la de Musen, mientras sus brazos apretaban con fuerza al joven, casi con dulzura. La pareja se abrazó cerca de la puerta lateral. Muerto. 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 Inko cayó de rodillas, con el alma destrozada. Estaban muertos. Todos estaban muertos. Sus amigos estaban muertos. Todos estaban muertos. Delicado. Asesinado. Muerto. 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 Musen. Viruda. Isashi. Muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Muerto, 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 muerto. Muerto, 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 muerto. Muerto. Inko gritó. El horror y la desesperación absolutos salieron de su alma mientras gritaba, destrozando su garganta y vaciando su dolor en el mundo. Se tiró del pelo, arrancándose mechones del cuero cabelludo, golpeándose la cara contra el suelo y sangrando por la nariz. Inko gritó y lloró, se lamentó y lloró. Ya veo. Me preguntaba a dónde habías ido. Supongo que esto explica por qué Seabear llegó tarde. Al menos esto me ahorra la molestia de tener que buscarte. La voz era reconocible pero no. Familiar pero extraña. Conocida pero desconocida. Cuando la tierra desaparece y la sangre fluye libremente, eres un asesino de dos caras y debes huir. ¿Tú? Lady Nagant caminó sobre los cadáveres al entrar en la habitación, pisoteándolos sin ningún cuidado. Su sonrisa juvenil y su inocencia habían desaparecido. Solo quedaban una mirada de acero y unos ojos fríos. Era como si Lady Nagant se hubiera convertido en una nueva persona. Como si su propio ser hubiera sido reemplazado por otra persona. El alma de un asesino ahora descansaba dentro de su cuerpo. Seabeard miró la masacre que los rodeaba y luego a ella. ¿Qué demonios has hecho? Creo que fuimos muy claros con la gente de aquí. Subir al barco significaba una segunda oportunidad. Un perdón total. Los que se quedan son traidores, respondió simplemente Lady Nagant. La gente de aquí era una amenaza para la estabilidad y la paz continua que el pueblo de Japón necesita y merece. Y es el trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes garantizar que se aborden estas amenazas. Vine a convencerlos de que se fueran. Lady Nagant negó con la cabeza. Ya hemos superado ese punto. Estas personas, a pesar de todo, estaban decididas a quedarse. Decididas a seguirla, Lady Nagant señaló a Inko, por lo que eran demasiado peligrosos para permitirles subir a la nave. Sus seguidores y su círculo íntimo. Estas eran personas que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes sabía que no aceptarían la oferta. Por eso me trajeron aquí. Para asegurarme de que este desastre se limpiara. Seabeard dio un paso adelante con una mueca en el rostro. El gobierno japonés no tolera los asesinatos extrajudiciales. Lady Nagant no se inmutó. El gobierno ha confiado a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes la tarea de mantener la paz. Nadie pregunta cuando desaparecen de repente héroes corruptos. Nadie pregunta cuando aparecen muertos villanos que han escapado de sus prisiones. Y nadie va a preguntar por unas cuantas personas que se quedaron atrás y murieron en una tormenta. ¿Es eso cierto? Seabeard no se echó atrás. Siempre había oído que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes tenía sus oscuros secretos. Siempre había rumores de que su alcance iba más allá de lo que oficialmente reconocían el gobierno y la ONU. Pero la aparente verdad era difícil de aceptar. La ley sobre el alcance de un héroe es clara. No son la policía, no son el poder judicial. Nosotros detenemos, evitamos que se haga daño a la gente. Esto fue un asesinato. Lady Nagant sacudió la cabeza. Pero no hubo ningún asesinato. Esas personas morirán en la tormenta, demasiado tontas para evacuar. Eso es lo que se va a documentar. Eso es lo que se va a informar a la gente. Y eso es lo que se va a saber hasta que esta pequeña isla sea olvidada en una semana. Esa es la verdad que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes le dará a la gente. Porque garantiza su paz y estabilidad. Y no permitiremos que nadie amenace esa. Arr. Las cabezas de los dos héroes se levantaron de golpe, alarmados. Seabeard se giró, horrorizado, mientras Inko gritaba. No con una desesperación terrible, sino con una rabia furiosa. Nensouki. Don. El piso de madera debajo de la hazaña de Inko explotó en astillas cuando ella se lanzó desde el suelo. Embistiendo contra Lady Nagant mientras la heroína intentaba levantar su brazo derecho. Chocando contra Lady Nagant, Inko siguió gritando mientras las empujaba a ambas a través de una pared y hacia la oscuridad tormentosa.
Sea Beard se quedó boquiabierto en completo estado de shock. Deslizándose por el barro y el agua, Inko se condujo a sí misma y a Lady Nagant por el camino arrastrado por el agua. Lejos de las luces del ayuntamiento, Inko se arrancó el rifle del brazo y lo hizo girar entre sus manos, lista para clavar la bayoneta en el pecho de la heroína asesina. Lady Nagant, con el brazo derecho libre, levantó la mano. El brazo se echó hacia atrás y su codo se abrió. Los músculos y los tendones se estiraron y se retorcieron cuando un cañón se extendió desde el brazo de Lady Nagant, apuntando directamente al pecho de Inko. Incluso perdida en su propia niebla roja, con la rabia bombeando por su cuerpo, Inko se dio cuenta de que le estaban apuntando con un arma. Girándose hacia un lado, sus piernas con la fuerza de Fajin la patearon hacia un lado. Estallido. Inko sintió el calor del disparo mientras evitaba por poco que la alcanzaran. Mientras se tambaleaba y se deslizaba por el suelo, el barro hacía que la tracción fuera casi imposible. El propio poder de Inko la alejó varios metros antes de que pudiera clavar los pies y las manos en el suelo para detenerse. Cuando recuperó el control, Lady Nagant estaba de rodillas, con su rifle Kirk completamente extendido y apuntando a Inko. Inko se lanzó de nuevo, atravesando una tienda de conveniencia tapiada, destrozando la puerta. Inko levantó su rifle y comenzó a disparar a través de las ventanas tapiadas hacia donde había estado Lady Nagant. Al mismo tiempo, Lady Nagant devolvió el fuego mientras ella se apresuraba a regresar. Como no podía ver a Lady Nagant, Inko intentaba adivinar lo que estaba pasando mientras disparaba. Al menos, como Lady Nagant respondía al fuego, tenía una idea básica de dónde se encontraba. Estallido. Otro disparo de Lady Nagant atravesó un edificio y la pared detrás de Inko, el tiro pasó a un pie de su cabeza. El yeso y la madera explotaron por la bala, cubriéndole la cabeza. Inko colocó un nuevo cargador y apuntó su cañón directamente hacia ese nuevo orificio de entrada. Su dedo estaba apretando el gatillo cuando otro disparo de Lady Nagant atravesó el edificio, pero desde la pared a su derecha, no desde el frente. La bala pasó justo por su cabeza, impactó en una mesa y esparció astillas por el aire. Alarmada por la nueva dirección de disparo, Inko giró solo para recibir otro disparo que la atravesara. Desde la pared izquierda. Estallido. Pared derecha. Estallido. Pared izquierda. Estallido. Techo. Estallido. Desde el frente. Los disparos venían de todas partes y, sin importar a dónde se escabullera Inko en la habitación, los disparos siempre estaban justo a su lado. Inko intentaba devolver el fuego, pero cada vez que disparaba en la nueva dirección, la siguiente ronda cambiaba de dirección y se disparaba donde ella había estado. La perseguían por la habitación los disparos. Inko no sabía cómo lo estaba haciendo, pero de alguna manera Lady Nagant pudo dispararle desde diferentes direcciones. Dado que la heroína estaba sola, tenía que ser algo con su don. Inko se dio cuenta de que quedarse adentro era un suicidio, por lo que recargó y agarró una encimera. Suponiendo que Lady Nagant todavía estaba frente a ella, Inko agitó su brazo con Fajin, arrancó la encimera y la lanzó a través de las ventanas tapiadas y ahora destruidas. Toda la pared explotó por la fuerza del lanzamiento, enviando escombros hacia afuera en una ola de destrucción. Inko fue recompensada al ver a Lady Nagant saltando fuera del camino. Se había movido al otro lado de la calle, donde había estado disparando. Pero incluso teniendo que saltar fuera del camino, ese maldito rifle que sobresalía de su brazo seguía apuntando hacia ella. Su siguiente disparo falló, pero ella seguía disparando. Entonces Inko corrió, disparando al azar para al menos obligar a la heroína a ponerse a cubierto mientras se retiraba. Mientras lo hacía, Inko vio a Lady Nagant sacar un mechón de su propio cabello, enrollarlo en algo vagamente con forma de bala con sus dedos y golpeárselo en el brazo. A pesar de lo horrible que había sido el clima al caer la noche, ahora era peor. La lluvia soplaba de lado con vientos lo suficientemente fuertes como para tirar a una persona al suelo. Inko cayó al suelo cuando otra bala abrió un agujero en un edificio. El impulso la hizo resbalar sobre el barro boca arriba. Con el rifle apoyado en el hombro, disparó hacia Lady Nagant, pero para entonces ya había logrado esquivar otro edificio que se encontraba a varios metros de distancia. Inko esperaba obtener cierta distancia y tener la oportunidad de dispararle claramente al héroe, pero a medida que el tiroteo se prolongaba, varias cosas comenzaron a aclararse sobre su oponente. En primer lugar, la distancia parecía jugar a su favor. En todo caso, cuanto mayor era la distancia, más fácil le resultaba a Lady Nagant dispararle.
Mientras la perseguía, no hacía ningún esfuerzo por acortar la distancia. En segundo lugar, cualquier tipo de munición que tuviera no era normal. Lady Nagant disparaba de forma curva. Era la única explicación de que las balas cayeran sobre ella o rodearan un edificio. En tercer lugar, aunque Lady Nagant no tenía prisa por cerrar la brecha, también se aseguraba firmemente de que Inco no pudiera alcanzarla. Dado que conocía la fuerza mejorada de Inco, si no los detalles, Lady Nagant no iba a dejar que Inco tuviera la oportunidad de usar ese poder contra ella. No es que a Inco le quedara mucho ahora. Su ataque inicial, arrojar ese mostrador y ahora usar a Fajin para evitar ser arrastrada por la inundación repentina que azotaba sus pies, Inco estaba agotando sus reservas rápidamente. Y finalmente 4, Lady Nagant no iba a ser la primera persona en quedarse sin munición en esta pelea. Con un pin, Inco sacó un cargador y se lo guardó en el bolsillo. Frunció el ceño mientras sus dedos recorrían lo que le quedaba. Un solo cargador. 5 disparos. Gruñendo mientras se ponía de pie, Inco se impulsó a resistir el agua para poder llegar a una pared detrás de una casa que se estaba deteriorando rápidamente. El agua estaba empezando a crear una luz de lodo, arrastrando árboles muertos y todo lo que no estuviera clavado en su corriente. Todos esos escombros estaban empezando a destrozar la pequeña aldea. Inco, con la espalda apoyada contra la pared y tratando de mantenerse anclada lo mejor que podía, echó un vistazo por la esquina y rápidamente intentó buscar dónde estaba sentada Lady Nagant. Desafortunadamente, no podía ver nada y no iba a mantener la cabeza asomada, lo que básicamente gritaba «dispárame». Inco dejó escapar un suspiro ahogado, la enorme cantidad de agua que volaba por el aire lo hacía extremadamente difícil, y trató de pensar en un plan. La única forma en que podía averiguar dónde estaba Lady Nagant era cuando ella disparaba. Pero el problema con eso era que significaría que le estaba disparando a ella, por lo que no podía quedarse quieta para sacar provecho de algo. E incluso si esquivaba el disparo y tenía la oportunidad de devolver el fuego, Lady Nagant se habría ido de su lugar hace mucho tiempo. Entonces Inco necesitaba hacer que Lady Nagant disparara a un objetivo que no era ella. Inco miró a su alrededor. Lady Nagant sabía en líneas generales dónde se encontraba, por lo que no podía quedarse en un solo lugar y hacer planes durante mucho tiempo. Pero tenía una ventaja, aunque fuera pequeña. Lady Nagant ahora sabía que tenía algún tipo de don que mejoraba la fuerza. Pero eso solo significaba que conocía uno de sus dones. Al otro lado del edificio tras el que se escondía había otra casa, perteneciente a una de las familias que habían huido sin molestarse en tapiar las ventanas o la puerta. Inco extendió la mano y tiró de la puerta. Tiró con todas sus fuerzas y la puerta se abrió violentamente con un estrépito. El sonido de la puerta se perdió en la tormenta, pero Inco esperaba que el movimiento repentino llamara la atención de Lady Nagant y ella disparara. Girándose por detrás de la pared, Inco presionó el rifle contra su hombro y apuntó. Ojos y oídos esperando. Estallido. Inco vio el destello del cañón de Lady Nagant, la bala destruyó la puerta y a cualquiera que hubiera estado detrás de ella. Levantó su rifle y vio que Lady Nagant ya se estaba moviendo. Si se había asustado o confundido con la puerta fantasma, no lo demostró. Se levantó y se dio vuelta para moverse. Y sus ojos, a pesar de estar a varios edificios de distancia, a más de la mitad del pueblo ahora, se encontraron con los de Inco. El dedo de Inco se enganchó en el gatillo y apretó. Estallido. Grieta. El suelo tembló violentamente bajo los pies de Inco, lo que la hizo perder el equilibrio y provocó que el disparo saliera desviado. Toda la isla tembló cuando, en la negra distancia, un rugido retumbó incluso sobre la furiosa tormenta. Era un sonido que Inco había oído antes, pero nunca tan fuerte. Esto sucedía cada vez que un trozo considerable de la isla se desprendía y caía al océano. Y por el tamaño y la sensación que daba, se trataba de un trozo enorme. La violencia del repentino terremoto agrietó y destrozó algunas de las pequeñas casas abandonadas, lo que hizo que más escombros cayeran al agua. Inco, que quedó al descubierto, corrió desesperadamente con la corriente, justo cuando otro disparo impactó la pared donde había estado. Con Fajin bombeando entre sus piernas y ahora yendo con la corriente, Inco puso tanta distancia como pudo entre ella y Lady Nagant. Inco, que había salido de la aldea, se abrió paso a duras penas hasta una colina empapada de barro y se desplomó. Ahora estaba en los restos del antiguo bosque. Los viejos árboles muertos todavía tenían raíces lo suficientemente profundas como para que la lluvia no los arrastrara,
Pero, como en todas partes ahora, el suelo estaba casi licuado. Incluso de costado, Inco podía sentir que se hundía. Había corrido tan rápido como pudo, sin prestar atención a dónde iba. Había llegado tan lejos decidida a encontrar un lugar seguro para intentar contraatacar. Pero no importaba lo lejos que corriera, todavía no había podido encontrar ese lugar seguro. Inco había perdido de vista a Lady Nagant hacía tiempo, pero los disparos constantes que la habían acosado dejaban en claro que Lady Nagant no había perdido de vista a Inco. Inco supuso que el clima horrible, los vientos aulladores, la lluvia constante que parecía una cascada y la isla aparentemente en deterioro encima del abismo oscuro constante que cubría la isla, le estaban dando la oportunidad de saltar de un escondite a otro lo suficientemente rápido como para no recibir un disparo. Desafortunadamente para Inco, también hizo que contraatacar fuera casi imposible. No es que no lo hubiera intentado. De sus 5 disparos, solo le quedaba uno. El último que había disparado fue en los límites exteriores del pueblo, cuando todavía podía distinguir el contorno de las antiguas casas. Por una fracción de segundo, creyó ver a Lady Nagant en uno de los tejados y disparó. Solo unos segundos después, el árbol tras el que se había escondido antes de seguir adelante explotó cuando una de esas malditas balas lo destrozó. Ahora, a punto de acabar la última ronda, tirada en el barro y jadeando en busca de aire mientras intentaba no ahogarse bajo la lluvia, Inco sabía que iba a morir. Ya no había forma de evitarlo. Había agotado a Fagin solo para correr hasta allí, y ahora, su cuerpo estaba acabado, acuchillado y cortado en pedazos por los árboles blancos muertos, sus ramas ahora parecían dagas extendidas, cortándola mientras caía entre ellas. Pero a pesar de saber que iba a morir, se obligó a levantarse y siguió adelante. Tal vez eran solo los restos de su voluntad, su ego, lo que la empujaba, pero estaba de pie nuevamente. Se tambaleaba de un lado a otro, pero estaba de pie. Un paso delante del otro. Un paso delante de... estallido. Otro disparo le dio justo al lado de la cabeza, impactó en otro árbol y lo convirtió en astillas. Si Inco no hubiera estado incómoda, se habría estrellado la cabeza. El impacto la hizo perder el equilibrio y se desplomó. Arrasada por el agua y el barro que se escurrían por la colina, siguió avanzando hasta que se estrelló contra un árbol, cuyas raíces estaban tan hundidas en el suelo que quedó anclado en su lugar. Tosiendo y tosiendo, Inco miró a su alrededor, aturdida y sin ganas de volver a levantarse. ¿Dónde estoy? Hubo un destello que iluminó el área a su alrededor. Si Inco hubiera tenido la energía, se habría reído. Había corrido, agachándose y esquivando, escondiéndose y escabulléndose, hasta el otro extremo de la gran presa de Alderagan. Debajo de ella, los furiosos rápidos rugían mientras arrastraban todo lo que encontraban hacia la bahía en el otro extremo de la isla. Entonces, pensó Inco, ¿voy a morir donde todo empezó? Inco se quedó, apoyada contra el árbol muerto mientras más agua y barro se precipitaban hacia ella y a su alrededor. Era irónico que allí fuera donde terminaría todo. No lo sabía y, honestamente, no le importaba. Ahora estaba muy cansada. Musen, Viruda y Suisashi se habían ido. Se habían ido y ahora estaban con Sakura. Recostada contra ese árbol, con la correa de su rifle alrededor de su hombro, pensó que tal vez estaba bien, ya que ahora podría estar con sus amigos. Al menos ese pensamiento le trajo paz. Inco abrió la boca y luchó por introducirse la punta del rifle en la boca y no apuñalarse con la bayoneta. Iba a morir, pero no iba a dejar que esa perra fuera la que la matara. Con la boca sobre el frío cañón de metal, el pulgar de Inco encontró el gatillo Y. La sangre de Midoriya se enciende ante la muerte, la caída se acerca así que aguanta la respiración. La voz de Pendredo resonó en su cabeza. La voz de la anciana le resonó en el oído, como si el viejo cuervo le hubiera pellizcado la oreja y le hubiera gritado directamente. Se acerca la caída, así que aguanto la respiración. Inco apartó el rifle y miró hacia atrás, hacia los furiosos rápidos. Miró y, a pesar de todo, sintió que tenía energía suficiente para maldecir. Que te jodan. Vieja bruja, no puedes decir, joder. Las brasas de su ira titilaban y ardían. Brasas que clamaban por un último acto de desafío. Una última oportunidad de enfurecerse contra la muerte. Que te jodan. Inco se puso de pie y dio un paso, hundiendo las botas en el barro para no perder el equilibrio. Con cada paso que daba, se aseguraba de no ser arrojada hacia atrás. Tenía una última oportunidad, así que antes de lanzarse, la usaría.
No sabía por qué había elegido el lugar al que había decidido disparar. Tal vez el destino lo había decidido por ella. O el fantasma de Pendredo la estaba guiando. Pero apuntó con la mira, tal vez por última vez, y contuvo la respiración. Un relámpago iluminó la isla. Y allí, a lo lejos, aún en lo profundo del bosque muerto, Inco vio algo rosado. Otro rayo explotó en lo alto, cegando todo mientras los sonidos de sus rifles rugían en silencio, ahogados por los rugidos de una isla moribunda y la tormenta. Inco disparó. Estallido. Lady Nagant despedida. Estallido. Los ojos cegados por una luz blanca destructiva. Y cuando Lady Nagant parpadeó para eliminar las manchas de su visión, Inco desapareció. Aquí Lady Nagant. Puedo confirmar que Nensouki ha sido eliminado. El presidente asintió mientras le pasaban el infieme. Bien. Regresen al helicóptero. Nos vamos. ¿Y Sea Beard? Nos quedamos sin tiempo. Lo dejarán aquí para que muera. Es demasiado viejo para poder sobrevivir en estas aguas, incluso con su don. Lo destrozarán. El suelo bajo los pies de Inco se había derrumbado cuando ella disparó, arrojándola a las furiosas aguas que se extendían debajo. Antes de alcanzar a su objetivo, Inco agarró su rifle e hizo lo que Pendredo le había dicho. Ella contuvo la respiración. Las aguas la golpeaban y la golpeaban. La arrojaban de un lado a otro. Hasta que dejó de hacerlo. De repente, el agua ya no intentaba matarla. Ni siquiera le dolía. Lo cual no tenía ningún sentido. Tampoco tenía sentido cuando de repente volvió a tierra. Tosiendo y tosiendo, Inco dejó caer su rifle al suelo mientras trataba de recomponerse mientras yacía en el suelo. Tratando de averiguar qué había sucedido. Mirando hacia un lado, parpadeó cuando un remolino de espuma marina se movió contra la corriente y se arrastró hasta la tierra. O al menos la mayor parte. El agua arrancaba y arrastraba manchas y grumos de espuma. Poco a poco, lo que quedaba se levantó y empezó a solidificarse hasta adoptar la forma de un hombre. Sea Beard. Inco observó cómo la espuma se transformaba en el viejo héroe, que jadeaba en busca de aire mientras yacía en el barro. Pero, cuando Inco lo miró, no parecía que estuviera tomando la forma adecuada. Incluso siendo un anciano, todavía tenía músculos, pero ahora había partes de él que parecían demacradas. También había lugares a los que le faltaba piel. Su cuerpo simplemente se veía mal. ¿Qué? Sea Beard giró la cabeza hacia un lado y levantó una mano. Inco jadeó horrorizada al ver que lo único que quedaba era un muñón ensangrentado. Sea Beard, tú. Sea Beard tosió con fuerza y la sangre le brotó de la boca. Perdí, demasiada espuma. No, 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 no. Inco se arrastró hasta él, buscando alguna herida que pudiera tratar, algo para atar un torniquete, algo que pudiera hacer para evitar que alguien más muriera. Tú no puedes morir, yo no puedo dejar que nadie más muera. Nensouki, escucha. Con la mano que le quedaba, Sea Beard metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó con cuidado un llavero. Toma, uno de estos hará que mi barco, su mano se desplomó sobre la de Inco. Cógelo, lo que necesites y sal de Bespin. Yo te llevaré. Sea Beard sacudió la cabeza. Consigue lo que puedas y sube. La ubicación del crucero en el que se encuentran todos, el muelle al que se dirigen, deberías poder llegar hasta allí. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Todo está automatizado. Finalmente entiendo por qué solo enviaron robots para la gente. No hay nadie más de quien preocuparse por esta operación suya. Si solo son robots, deberías poder colarte con el grupo Y. Empezar de nuevo. Inco negó con la cabeza. ¿Saben quién soy? No puedo. Solo les di tu nombre, Nensouki. ¿Eh? Solo te conocen como Nensouki, no te conocen como Midoriya Inco. Inco miró al anciano sin saber qué decir. Pero, ¿por qué? Sea Beard se rió entre dientes. Fue una lucha, pero aún así se las arregló. Porque, Pendredo vio que yo no, con un jadeo ahogado en busca de aire, Sea Beard volvió a bajar la cabeza. Midoriya, tienes que vivir. ¿Encuentra una manera de vivir? Inco negó con la cabeza. Todos mis amigos están muertos. Mi marido, todos están muertos. ¿Por qué debería seguir adelante? Porque, Sea Beard extendió la mano para sonreírle a Inco. Tal vez algún otro héroe del que había oído hablar tenía razón. Ellos querrían que lo hicieras, Midoriya.
Por encima de la lluvia, el viento y los truenos, Inko oyó a Sea Bear tomar un último respiro. Y entonces, el viejo héroe que había salvado una última vida, se quedó inmóvil. En el camino de regreso al pueblo, Inko vio que el helicóptero pasaba volando y se perdía en la oscuridad. Fue lo último de lo que se percató mientras caminaba de regreso. Al llegar a la plaza del pueblo, Inko pudo ver que estaba empezando a desmoronarse. Los daños causados por la inundación repentina estaban pasando factura. Pero mantuvo la concentración y llegó a su propia casa. Una vez dentro, metió todo lo que pudo, tan rápido como pudo, en una bolsa de lancia. Cosas que creía que todavía eran importantes. Cosas que sabía que no podía dejar así como así. Con la bolsa sobre el hombro, Inko abrió la puerta del apartamento del alcalde y estaba lista para caminar hasta el bote de Sea Bear, pero se detuvo en seco. Con la mano extendida para abrir la puerta, se encontraba Isashi, empapado, golpeado y ensangrentado. Los dos se miraron el uno al otro en completo y absoluto shock. Entonces las piernas de Isashi cedieron y se desplomó en los brazos de Inko, llorando y rogándole que no se fuera. Que no fuera un fragmento de su imaginación. Que por favor fuera real. Para estar vivo, por favor. Inko se unió a él en sus lamentos. Musen me empujó fuera del edificio. Escuché disparos. La gente estaba gritando. Ella me dijo que corriera. Corrí y corrí hasta que casi me arrastró. Traté de encontrarte en la casa de Sea Bear. Pensé que estabas muerto. Que él te mató. La reunión fue idea suya. ¿Todos están muertos? Palabras y más palabras salieron de la boca de Isashi. Suficientes para que Inko se diera cuenta de lo que había sucedido. Musen siempre lo sabe. Tanto Inko como Isashi se sentaron en el suelo, después de pasar minutos llorando en los brazos del otro. Isashi habló y luego Inko también. Hasta que todo lo que necesitaba decirse se dijo. Isashi estaba preparando su propia bolsa cuando Inko miró por la ventana hacia el ayuntamiento. No los vamos a dejar allí. Isashi hizo una pausa y metió sus cosas en la bolsa. ¿Eh? Inko dejó su bolso en el suelo. Musen y Bob, no los vamos a dejar ahí. Isashi miró hacia el ayuntamiento. No, tienes razón. ¿Pero dónde? A casa, dijo Inko, con la autoridad que le quedaba en el alma. Los llevaremos a casa. Isashi sabía lo que Inko quería decir. Sabía lo que quería hacer. Quería enterrar a sus amigos junto a Sakura. También sabía que era una idea peligrosa. El simple hecho de subirlos allí sería peligroso. También sabía que no había forma de que le dijera a Inko que no a esto. Bueno. La dura experiencia de llevar a sus amigos a su lugar de descanso final fue suficiente para agotar el cuerpo y el alma de ambos. Inko rompió a llorar cuando regresó al ayuntamiento. Pero juntos lograron envolver a sus amigos en sábanas y trasladarlos, llevándolos hasta un camión que aún no había sido arrastrado por el agua. El viaje fue peligroso y más de una vez Inko estuvo segura de que se quedarían atascados, pero a medida que subían la colina, el camino mejoró un poco. Cavar la tumba, justo al lado de la de Sakura, casi mata a Inko y Isashi. Una persona trabajaría la tierra mientras la otra trabajaría para mantener afuera la mayor cantidad de agua posible. Pero el hoyo estaba cavado y, en la oscuridad de la noche, los cuerpos de sus amigos fueron bajados al hoyo. Una tumba compartida, pero fue lo mejor que pudieron hacer. Mientras Isashi se preparaba para comenzar a echar tierra con palas en el hoyo, Inko colocó el walkie-talkie de Biruda con él. Cuando habían tirado el último trozo de tierra, Inko se desplomó. Su cuerpo, simplemente acabado. Como Sea Bear había deseado, Isashi había llegado al barco. Cuando Inko finalmente volvió en sí, había amanecido y Isashi dijo que se estaban acercando al muelle al que se suponía que llegaría el crucero. El pequeño bote de rescate había vencido al crucero gigante en el mar agitado, por lo que tuvieron tiempo de planificar cómo iban a entrar. Afortunadamente, como en el resto de la operación, todo se hizo de forma autónoma. Los robots se desplazaban hacia y desde el muelle cuando llegaba el crucero. Inko y Isashi, que llevaban sudaderas con capucha raídas para ocultarse del resto de los pasajeros, se incorporaron al grupo sin problemas. Todos estaban demasiado conmocionados como para preocuparse por nada más. Cuando fue el turno de Inko y Isashi de presentarse, Inko siguió el consejo de Sea Bear. ¿Nombres? Midoriya. Midoriya Inko y Midoriya Isashi. El robot emitió algunos pitidos antes de imprimir los documentos para que los niños firmaran y las instrucciones sobre cómo comenzar su nueva vida.
Al alejarse, una vez que todo terminó, Inko escuchó una radio que reproducía las noticias, informando sobre la enorme tormenta que estaba a punto de tocar tierra firme en Japón. En el informe, decía que la pequeña isla de Bespin se había derrumbado debido a la sobreexplotación minera y el clima extremo. No se informó de supervivientes de las personas que quedaron. Al oír eso, el último hilo que mantenía unida a Inko se rompió y ella cayó de rodillas y lloró. Lloró cuando se dio cuenta de que todas sus luchas, todo por lo que ella y sus amigos habían luchado, se había ido. Todo había sido en vano. Durante el año siguiente, Inko y Sashi eran más bien fantasmas. Simplemente existían. Hacían lo mínimo para pasar por personas vivas. Les habían dado un pequeño apartamento en Musutafu. En ese pequeño lugar, Inko enterró todo lo que pudiera recordarle su antigua vida. Lo enterró y lo olvidó. El fuego que una vez había ardido tan brillantemente en su alma se había apagado. Se había ahogado y muerto. Ella se levantaba, preparaba un pequeño desayuno y luego se quedaba sentada sin hacer nada. Isashi desaparecía durante el día, supuestamente para trabajar. Al menos eso era lo que se suponía que debía hacer. Despertar. Desayunar. No hacer nada. Comer el almuerzo. No hacer nada. Comer la cena. Dormir. Era un ciclo repetitivo de nada. Perdida en la desesperanza, Inko no podía hacer nada más. El único cambio en su día sería cuando tuviera que ir a comprar alimentos. Caminaría hasta la tienda y elegiría algunas cosas pequeñas. Solo lo suficiente para vivir. Nadie le hablaba allí. Nadie quería estar cerca de la mujer fantasmal. La dejaban sola. Durante un año nadie le habló. Oye, ¿estás bien? Al principio, Inko ni siquiera reaccionó. Ni siquiera se dio cuenta de que alguien le había hablado. ¿Oye? Inko parpadeó, levantó la cabeza y volvió a parpadear. Miró a su derecha, luego a su izquierda. Y allí estaba una mujer de pelo rubio pajizo y puntiagudo que la miraba con fastidiosa preocupación. Pareces un poco fuera de sí. ¿Estás bien? Inko parpadeó de nuevo. Estoy, yo. Inko parpadeó una y otra vez, con los ojos llenos de lágrimas mientras esas palabras se repetían en su cabeza. ¿Estás bien? Inko estaba llorando antes de saber lo que estaba haciendo, sus rodillas se doblaron cuando la mujer rubia corrió hacia ella para evitar que cayera al suelo. Mitsuki y su marido Masaru le habían lanzado a Inko y, poco después, a Isashi un salvavidas cuando nadie más en el mundo se había molestado siquiera en molestarse. Su amistad ayudó a devolverle algo de vida a la pareja. A devolverles la chispa del amor. De esa chispa, Inko encontró un nuevo impulso para seguir viviendo. Puede que ya no fuera una luchadora, ese fuego se había apagado hacía tiempo, pero se prometió a sí misma que viviría de todos modos. Se hizo la promesa mientras sostenía a su bebé en brazos. Psicoquinesis. El nombre del don de Izuku parecía seguir resonando en los oídos de Inko durante el viaje en autobús a casa. Izuku prácticamente estaba rebotando en su asiento. Inko sonrió mientras le revolvía el cabello, recordándole gentilmente, una vez más, que no debía usar su don en este momento, incluso si quería ver si podía hacer flotar su figura de acción de All Might. Su hijo ha demostrado que no solo es capaz de atraer objetos hacia sí, sino también de alejarlos y mantenerlos en un estado de levitación telequinética. Como su don es capaz de realizar acciones diferentes a las suyas, creo que deberíamos tratarlo como una mutación, en lugar de una simple herencia reforzada. Por ello, lo documentaré con un nuevo nombre. Eso había sido lo que había dicho el doctor. El don de Izuku era una mutación propia. Si bien solo podía atraer objetos pequeños hacia sí misma, Izuku tenía un alcance completo. Y a su edad, no tenía el poder de atraer los juguetes pequeños que Izuku ya estaba haciendo. El poder. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que pensó en ello, pero al cerrar los ojos, Inko pudo sentir a Fajin. El poder almacenado estaba ahí, esperando a ser utilizado. Inko no pudo evitar preguntarse. ¿El don de Izuku era una mutación propia, o una combinación de los dos que tenía? Puede que nunca lo sepa. No era como si pudiera ir a un médico y preguntarle. Un supervillano me dio este don hace años y creo que se mezcló con el que nací y se lo transmitió a mi hijo. ¿Es eso posible? Además, probablemente estoy en la lista de personas buscadas por la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. ¿Quieres llamar a la policía o lo hago yo? Tampoco podía preguntarle a la persona que se lo dio. No es que le haya dado un número al que llamar para solucionar problemas o algo así.
¿Papá estará en casa hoy? La pregunta de Izuku sacó a Inko de sus pensamientos. HMM. Dijiste que llamarías a papá. Izuku miró a Inko con los ojos muy abiertos y sonriendo. Quiero mostrarle mi don. Inko tragó saliva antes de sonreír y asentir. Por supuesto que sí. Estaba muy emocionado por la noticia. ¿Estará en casa para la cena de esta noche?, gritó Izuku mientras Inko intentaba asegurarse de que permaneciera en su asiento. Había sido una conversación telefónica extraña con Isashi. Durante los últimos meses, había pasado mucho más tiempo en el trabajo. Por un lado, estaba muy orgullosa de él. Le había llevado mucho tiempo adaptarse a su nueva vida. Sabía que extrañaba la vida que tenía en Bespin. Extrañaba el respeto y el poder por los que había trabajado. Había pasado por varios empleos diferentes y no soportaba a la gente que trabajaba allí. Cuando consiguió el trabajo en Degenerat como trabajador de la cadena de montaje, Inko sinceramente no esperaba que durara. Pero ahora, un par de años después, seguía allí y dedicaba horas y trabajo para ascender en la escala corporativa. El empuje que había tenido cuando era su segundo al mando había vuelto. Ahora, ya no era un trabajador de la cadena de montaje, sino que estaba en las oficinas. Ella estaba muy orgullosa de él. Pero, por otro lado, todo el tiempo que pasaba en el trabajo significaba que se había vuelto distante. Durante meses, la mayoría de las veces, Inko se quedaba dormida en una cama vacía y se despertaba en otra también. Ya no hablaban, no como antes. La separación dolía. Ella había mencionado esto la última vez que él había estado en casa. Y había dado lugar a una pelea. Las cosas se habían puesto tan acaloradas que ella ni siquiera se había dado cuenta de que Mitsuki había entrado en su casa y los estaba separando. Entonces, después de ese incidente, ella estaba cansada de hacer la llamada. Pero Isashi necesitaba escuchar las buenas noticias. Su reacción inicial a su llamada fue gélida. Pero ella se sobrepuso a eso y le contó las noticias. El cambio fue inmediato. Había emoción y orgullo en su voz. Por supuesto, él lo atraparía lo más rápido que pudiera. Inko solo tenía que esperar que este próximo paso en la vida de sus familias ayudara a superar la distancia entre ella y Isashi. Unos 10 años después, nada mejoraba. La distancia empeoró, tanto emocional como físicamente. Isashi ahora vivía en Estados Unidos y cualquier vínculo que ella y él alguna vez tuvieran, bien podría haber desaparecido. ¿Cómo? Unos días después de ver a su hijo y a su nueva mejor amiga Ochako rodar por el suelo tras ser aceptados en la UA, Inko tuvo que lidiar con una de las partes más desagradables de que su hijo fuera a una escuela tan prestigiosa. Ajustar su presupuesto a los gastos escolares. Y aunque la UA cubría casi todo, Inko sabía que era algo que aún debía hacerse. Así que eso significaba llamar a Isashi y hablar con él. No es divertido. ¿Cómo que, Isashi? No te hagas el tonto, Inko. ¿Cómo entró al curso de héroe? Inko respiró profundamente para no terminar gritando y llamando la atención de su hijo. Trabajando y entrenando. Recibiendo una formación profesional. Alguien vio el potencial de Izuku. Alguien se quedó con él y lo ayudó. Algo que empezaste a hacer y luego dejaste. Así que solo tú tienes la culpa de eso. Fue un giro adicional del cuchillo, pero Inko estaba casi a punto de no importarle. Cómo Isashi podía sacar lo peor de ella estaba más allá de su comprensión. El otro extremo de la línea permaneció en silencio por un momento antes de que Isashi suspirara. Bien. No parece que vaya a haber un gran cambio. Te enviaré lo que necesites después de la llamada y el resto se reflejará en los cheques que te envíe de ahora en adelante. Inko se alegró de que se resolviera tan rápido. Parecía que esta llamada iba a ser como arrancarse una curita. Dolorosa, rápida y mejor para terminar con ella. Inko cuando Isashi siguió hablando, Inko casi gimió, la UA es una escuela muy prestigiosa. La gente de todo el mundo tiene sus ojos puestos en los héroes que ese lugar crea. Eso significa que también lo estarán observando a él. La forma en que el mundo lo vea será un reflejo de mí. Asegúrate de que él lo sepa, y asegúrate de que sepa que no debe hacer nada que me avergüence. Inko sintió que un fuego le quemaba la garganta. Estaba a punto de decirle a Isashi dónde podía meter ese mensaje, cuando alguien llamó suavemente a su puerta. Rápidamente, Inko se apresuró a apagar el altavoz de su teléfono. ¿Ese sí? Mamá. Sí, querida. Iba a salir y pasar el rato con Uraraka. ¿Te parece bien? Íbamos a mirar algunos útiles escolares.
Incluso con la puerta cerrada, Inko puso cara de valiente y sonrió alegremente. Oh, por supuesto. Que se diviertan ustedes dos. Inko escuchó que la puerta principal se abría y se cerraba. Se calmó y puso el teléfono en altavoz. Al oír el clic, Hisashi habló. ¿Qué fue eso? Izuku me dejó saber que iba a buscar útiles escolares con su amigo. ¿Bakugo? Inko arrugó la nariz. No. Su nombre es Uraraka. No es que te importe, creo. Hisashi suspiró. Es una pena que las cosas no hayan funcionado con Bakugou. Es un chico bueno y fuerte. Una habilidad meta excelente. Y con eso Inko terminó. Voy a colgar ahora, Hisashi. Estoy seguro de que ambos tenemos cosas que preferiríamos hacer ahora mismo. ¿Y a ti te parece bien esto? Inko cerró los ojos y se frotó la frente. ¿Por qué quieres seguir hablando? Odia esto tanto como yo. ¿Con qué te parece bien? Izuku se está convirtiendo en un héroe. Jugando como uno cuando era niño, soñando con convertirse en uno, eso es completamente diferente de lo que está sucediendo ahora. Se está convirtiendo en parte del sistema, Inko. Su sistema. Una parte del monstruo que mató a nuestros amigos. Inko se quedó callada. El ruido de sus emociones era tan fuerte que le sorprendió que sus vecinos no pudieran oírlas. Pero aún así, se concentró en lo único que importaba, que era la verdad. Voy a apoyar a mi hijo. Eso es lo que importa ahora. Le daré a Izuku todo el amor y el apoyo que necesite para ayudarlo a lograr lo que quiere. Entonces, ¿ya has seguido adelante por completo? Ahora que llevas una vida cómoda, ¿has dejado atrás los recuerdos de nuestros amigos? ¿Eres de los que se olvida y perdona? No te atrevas. No fue un fuego lo que se deslizó cuando Inko respondió con un siseo. Fue un odio frío y helado. El fuego de su juventud podría estar muerto y enterrado, pero el frío que quedó atrás todavía estaba muy presente. Nunca perdonaré lo que hicieron. Lo que se llevaron. Y nunca lo olvidaré. Nunca vuelvas a decirme algo así. Nunca intentes confundir mi apoyo y amor por nuestro hijo con seguir adelante y hacer caso omiso del amor que tenía por nuestros amigos. En lo que Izuku quiere convertirse es en alguien que salve a la gente. Usar su don para los demás. Él no es la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y no es ella. Él no es Lady Nagant. Inko no podía saber si la fría respuesta era lo que Hisashi esperaba o si lo sorprendió. Tampoco le importaba. Necesitaba terminar esa llamada. Estaban saliendo a la luz cosas horribles y quería que quedaran enterradas. Nensouki Inko, líder del Meta Ejército de Liberación, estaba muerta. Ahora era Midoriya Inko. Una madre que solo quería que su hijo fuera feliz. Un hijo, ahora con Ochako, estaba encontrando esa felicidad. Su pasado solo lo lastimaría. Así que Nensouki tenía que permanecer muerta. Ambos parecían saber que la llamada había terminado y la terminaron rápidamente. Inko se sentó en su cama, sola y tratando de encontrar su centro. Nensouki se había ido, ahora era Midoriya. 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 Era un mantra que repetía una y otra vez. Nensouki no tenía nada ahora. Solo dolor, pérdida, muerte, pena y rabia. Los amigos de Nensouki habían muerto hacía mucho tiempo. Su esposo acababa de irse, ¿y su hogar? Midoriya tenía lo que Nensouki no tenía. Un hogar, amigos, amor y bondad, y un hijo. Ella tenía un hijo. Nensouki nunca habría tenido a Izuku. Nunca. Inko necesitaba salir de su habitación y hacer algo. Tal vez prepararse un bocadillo. O ir a comprar comestibles. Simplemente algo. Así que Inko se puso de pie, pero no se movió. Porque su mente se remontaba al pasado. Regresaba a una vida que se había ido. Regresaba a personas que se habían ido. Inko tomó su teléfono y comenzó a navegar por algunas aplicaciones, hasta que encontró una que estaba escondida y que no había abierto en mucho tiempo. Una aplicación de imágenes satelitales que permite ver imágenes del mundo con increíble detalle. Incluso se puede hacer zoom. Sus dedos temblaban mientras escribía la latitud y la longitud en la barra de búsqueda. Ya no había ningún nombre. No oficialmente, pero no se puede cambiar una ubicación. Se cargó el mapa e Inko vio una imagen de un océano azul brillante. Luego comenzó a hacer zoom. Al principio seguía siendo azul, azul y más azul. Pero a medida que hacía zoom, apareció una mota verde. La mota se hizo cada vez más grande hasta que la imagen del mapa ya no pudo acercarse más.
Pero fue suficiente. Lo suficiente para que Inko pudiera contemplar una pequeña colina que sobresalía del agua. Una colina cubierta de hierba verde y flores que crecían por todas partes. Un jardín rebosante de bayas y verduras, un manzano gigante con raíces que anclaban la colina a la tierra misma. Inquebrantable y sólido. Y 4 pequeñas chozas, cubiertas de vida verde que se desbordaba de la tierra. Un pequeño pedazo de paraíso, donde Sakura, Musen y Biruda podrían dormir en paz hasta el fin de los tiempos. Ya era muy tarde, e Inko guardó la vieja Polaroid de ella y sus amigos en el viejo libro rojo. La habían tomado justo antes de que todo cambiara para los 5, solo eran ellos cuando eran niños. 5 niños felices justo después de haber construido sus casas. Cuando tuvo la oportunidad, hizo copias de la foto y las guardó digitalmente, pero sostener la fotografía le resultó diferente. Después de guardar el libro, la mano de Inko rozó un viejo y destartalado walkie-talkie y luego su viejo rifle. La invadieron muchos recuerdos, tantos en los que no había pensado durante mucho tiempo. Pero después de su cena con Isashi y Rikiya, muchos viejos pensamientos habían salido a la superficie. Muchos viejos pensamientos. Viejos recuerdos. Sentada en su armario, mientras pasaba la mano por el contenido del pequeño cubículo, esos viejos recuerdos volvieron a sentirse frescos. Le dolía y la ponía triste, pero pensar en las caras sonrientes de sus amigas también la llenaba de calidez. Se habían ido, pero seguían con ella. La ayudarían a ser fuerte de nuevo. Porque Inko sabía que tenía que volver a ser fuerte. Isashi estaba tramando algo. Y fuera lo que fuese lo que intentaba hacer con Rikiya, no iba a terminar bien. Lo más probable es que estuviera intentando que empezaran a seguir al Estro. Era una locura, pero ella sabía que Isashi echaba de menos el poder que tenía en aquel entonces. Un hombre tan interesado en los dones era la persona perfecta para que Isashi pusiera en práctica su magia. Parecía una locura, teniendo en cuenta los riesgos que corría todo el mundo, pero Isashi no era de los que dejaban que los riesgos lo detuvieran, una lección desafortunada que Inko le había ayudado a aprender años atrás. Pero esa no era la principal preocupación de Inko. No ahora. No después de recordar tantas cosas sobre su pasado. Recordando cosas importantes. La muerte viene. La sangre de Midoriya llama a la muerte, y el segador la escucha desde las profundidades. La muerte llegará para Midoriya, 4 veces y luego una vez más. Teme la ira que has despertado, o te ahogarás entre la manada de animales. Como demonio que ofrece un trato, debes aceptar una recompensa por tu ayuda. Cuando la tierra se haya ido y la sangre fluya libremente, debes huir como un asesino de 2 caras. Una mano de muerte está en tu garganta, la sangre se derramará, así que debes tener cuidado con el cuchillo. Entonces, cuando la sangre de Midoriya se haya diluido a la mitad, el demonio regresará para tomar el becerro. Nacido del fuego, 8 tronos se esconden, pero teme al demonio mientras se desliza hacia adentro. La sangre de Midoriya hierve ante la muerte, la caída se acerca, así que aguanta la respiración. Más allá de la pálida mano de la muerte no veo vida, solo al niño que vive en conflicto. 8 tronos de altura, la antorcha ha pasado, el 9º se fortalece con los poderes acumulados. Pero cuidado con el demonio, su colmena ha sido construida, de lo contrario el 9º sucumbirá a su culpa. La descomposición se pudrirá y el lobo aullará, el impostor mentirá y tramará las cosas más viles. Traicionado y engañado, el jinete acecha, dentro del sonido, el ciego ve todo lo que camina. Cortado o cosido, no importaba, armado de rabia, la antorcha fue pasada cuando él pensó que todo había sido en vano. La rabia y el miedo nublarán la mente, pero no romperán el amor entrelazado. El gran amor y la fuerza de una estrella contemplaron, la oscuridad fue rechazada y expulsada. El diablo fue salvado de la oscuridad, un amor cruel fue templado y madurado. El 9º se desvanecerá a medida que el 10º surja, juntos como uno solo hasta la repetición del 9º. Con cada paso que da Midoriya, las múltiples manos de la muerte se acercan sigilosamente como serpientes. Consumido por la ira, llega el retorcido. Midoriya debe superar el camino de la muerte. Una red se teje a partir de los errores del pasado, pero el demonio no sabe qué dados ha lanzado. El primer regalo que le hizo a su propia carne y hueso, la segunda vez marcó este camino en piedra. Las 2 profecías de Pembredo. Después de que Inko recordara su pasado, esas 2 cosas ahora resonaban en su cabeza. Una y otra vez. Y tal vez, gracias a que era mayor, algunas cosas tenían más sentido.
Una mano de muerte está en tu garganta, la sangre se derramará, así que debes tener cuidado con el cuchillo. Y más allá de la pálida mano de la muerte no veo vida, solo al niño que vive en conflicto. Inko pronunció las palabras y todo parecía tan claro, al menos por todo lo que Izuku le había contado sobre Eri. El hombre que la había lastimado, sus manos eran blancas y podía romper cosas con ellas. Encajaba con mano de muerte y mano pálida de muerte, pensó Inko. Y el niño que vive en conflicto, ese era Eri. Inko no tenía ninguna duda. Inko se levantó, cerró el cubículo y entró en su habitación. Entonces, voy a encontrarme con la persona que lastimó a Eri. Para Inko, tenía todo el sentido. De pie en medio de su habitación, Inko flexionó los dedos formando y desenvainando un puño. Los abrió y los cerró. Los abrió y los cerró. Repitió el movimiento hasta que su mano se tensó formando un puño y no se abrió. Inhaló por la nariz y luego exhaló por la boca. Estallido. Lanzó un rápido golpe hacia un costado. Ni siquiera giró el cuerpo para lanzarlo, por lo que no fue un golpe fuerte. Al menos no debería haberlo sido. Pero Inko dejó que una pequeña cantidad de Fajin lo potenciara. La pequeña cantidad duele al usarla, como intentar mover un brazo o una pierna después de dormir sobre ellos durante mucho tiempo. Pero lo usó, la primera vez en décadas que Inko sacó las reservas almacenadas. Su brazo le dolía incluso después de ese pequeño y rápido puñetazo potenciado, pero Inko no estaba segura de que le importara. Después de todo, si iba a aprender a usar Fajin de nuevo, probablemente terminaría bastante dolorida. Pero valdría la pena cuando conociera al hombre que le había causado tanto dolor a Eri. Pero aunque esa parte de su plan era bastante sencilla, todo lo demás no lo era. Todo lo demás no tenía sentido para ella, y no era como si pudiera preguntarle a Nane al respecto. El riesgo de que la gente descubriera quién era ella era demasiado grande. Y no quería pensar en lo que eso le haría a Izuku y Eri. Tendría que resolverlo por sí sola. Pero hablando de Izuku. Tal vez todo lo demás no la confundía. Entonces, cuando la sangre de Midoriya se diluya a la mitad, el demonio regresará para llevarse al ternero. Ahora sabía lo que eso significaba. Como madre, sabía, la sangre se diluye a la mitad y ternero. Pendredo no solo había estado hablando de ella. También había visto a su hijo. Había visto a Izuku. Así que eso hizo que la otra parte fuera aún más aterradora. All for One vendría por Izuku. No sabía por qué, todo lo que sabía era que Pendredo lo había visto. Inko sacó su teléfono y comenzó a buscar cualquier información sobre el demonio que había conocido años atrás. Tendría que ser un anciano a estas alturas, pero seguiría siendo peligroso si tuviera todos esos dones. Al escribir el nombre en una barra de búsqueda, Inko no estaba segura de lo que esperaba encontrar. Tal vez una fecha de encarcelamiento, una fecha de muerte, pero no. No había nada. 0 resultados. No importaba cómo formulara la búsqueda, siempre era nada. Lo cual no parecía correcto en absoluto. Con solo conocer a All for One una vez, Inko supo que era un hombre poderoso y, según sus propias palabras, muy conocido. Los hombres poderosos y conocidos no desaparecen así como así. Algo estaba pasando. Pero, una vez más, Inko tenía opciones limitadas. No podía acercarse a All Might y preguntarle si sabía quién era ese villano. De eso surgirían demasiadas preguntas. Era un héroe y haría lo correcto. Lo que Inko necesitaba era una fuente de información que no se volviera contra ella y que no tuviera problemas en mentir y no hacer preguntas. Pero Inko no conocía a nadie como... Oh. Inko movió el dedo de su teléfono hacia sus contactos y se posó sobre la pantalla. Se había asegurado de conseguir algunos números en caso de emergencia, que era lo que era, pero lo que estaba a punto de hacer también era manipulador. Se estaba aprovechando de alguien solo para intentar conseguir información. Información que podría ayudar a mantener con vida a su hijo, pero seguía siendo manipulador, incluso si la chica amaba a su hijo. Inko tocó el nombre y se llevó el teléfono a la oreja. Después de unos cuantos timbres, Inko temió que tal vez estuviera dormida. Era muy tarde. Entonces el teléfono hizo clic. Hola, señora Midoriya. Inko sonrió y se aseguró de que su voz sonara lo más alegre y alegre posible. Hola, Toga. Lamento haberte llamado tan tarde. No, está bien, no dormí, la interrumpió un largo bostezo. Está bien, estaba dormida. Lo siento. Está bien, ¿está todo bien? No recuerdo la última vez que me llamaste, ¿hubo algún problema con tu cena? Eso fue esta noche, ¿verdad? ¿Izuku está bien?
Ochako. Eri. Todos están bien. La cena estuvo bien. Disfrutaron de la comida y no hubo ningún problema. Oh, eso es bueno. Estoy seguro de que me darán alguna actualización mañana. Estoy seguro que lo harás. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. ¿Te importa si pregunto de qué se trata esto entonces? Inko cerró los ojos y esperó poder pedir perdón más tarde. ¿Amas a mi hijo, no? Sí. No dudó en absoluto. Inko estaba impresionada. La chica no tenía miedo de admitir nada. ¿Y estarías dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo? Sí. Inko pudo oír que el tono de la voz de Himiko cambiaba. Ya no estaba somnolienta. Estaba alerta. ¿Incluyendo mentir? ¿A quién? Todos. Señora Midoriya, ¿está usted en peligro? ¿Alguien la está amenazando? No. Nadie me está amenazando. Solo necesito saber que esta conversación quedará entre nosotros. Solo entre nosotros. Hecho. Eso, pensó Inko, fue rápido. No es que no estuviera contenta con la rapidez con la que Himiko aceptó. Fue para demostrar que era una persona diferente y que cuando sus prioridades apuntaban en cierta dirección, no le importaba mucho nada más. Y sus prioridades tenían la costumbre de girar en torno a Izuku. Toga, cuando vivías en la calle, con ese villano, Stein. Estoy segura de que escuchaste mucho. ¿Escuchaste mucho sobre otros villanos? Se escuchan rumores. No es que haya una página en las redes sociales para villanos. Pero se corre la voz. ¿Por qué? Inko respiró hondo. Cuando era más joven. Mucho más joven, me encontré con un villano. Recuerdo que era poderoso y tenía un aire a su alrededor. Como si fuera famoso o algo así. Esta noche se habló de mi infancia y me hizo pensar en esta persona. Tenía curiosidad por saber qué le había pasado y, bueno, es como si no existiera. No hay artículos de noticias ni nada. Probablemente ya sería bastante viejo, quiero decir, Inko casi se rió, tal vez no tan viejo, pero... Está bien, Toga. Sí, de todos modos. Tal vez era alguien en su mejor momento, pero aparecen nuevos villanos todo el tiempo y tratan de hacerse un nombre. Los antiguos simplemente se desvanecen, se olvidan. Pero es un poco raro que no haya nada, ¿por qué estás tan preocupado? Supongo que como Izuku va a ser un héroe, dormiré un poco mejor sabiendo que no tendrá que lidiar con el villano que vi. Era tan aterrador después de todo. Himiko se rió entre dientes. Supongo que es justo. Te diré algo, si puedes darme un nombre o algo, veré si puedo tranquilizarte. Sé lo que puede hacer Izuku. Un viejo villano, sin importar cómo haya sido antes, no tendrá ninguna oportunidad. Está bien, y esto queda entre nosotros, ¿no? Puede que haya sido un poco traviesa en el pasado, cuando nos cruzamos. Himiko se rió. ¿No quieres que Izuku sepa que su mamá se escapaba por la noche y hacía novillos, eh? Otoshinori, tal vez. Inko, a pesar de la seria conversación, balbuceó, lo que hizo que Himiko se riera aún más. Lo siento, lo siento. Es solo que las vi a las dos en el festival de deportes y fue muy lindo. Mientras Himiko se reía, Inko se frotó el puente de la nariz, tratando de no pensar en por qué las dos se veían tan lindas juntas. ¿Puedo darte el nombre ahora? Himiko se calmó lo suficiente. Sí, sí. Lo prometo, este será nuestro pequeño secreto. Gracias, Toga. Inko sabía que el alivio en su voz era evidente. Entonces, ¿cómo se llama este tipo? Inko respiró hondo para tranquilizarse. All for One. Bueno gente, ese fue el capítulo número 44, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.